Hola, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que se escuche este programa. Estamos en otro episodio más del podcast de Hub Creativo desde Valparaíso y muy contenta porque en esta primera sesión que tengo el gusto de conducir, estoy con dos grandes artistas, curadoras, intelectuales, pero sobre todo amigas. Así es que muy feliz de estar aquí con Lucía Egaña, quien es artista y curadora y escritora, y también con Paulina Varas, que también es curadora. Y bueno, entre las dos también han tenido muchísimo trabajo en conjunto, entonces creo que vamos a tener una linda conversación. Me gustaría partir preguntándoles cómo definirían el trabajo que hacen, porque no es simplemente ser artista como se podría entender en el siglo XIX, ser artista, claramente. Entonces, Lucía, si quieres nos cuentas, por favor. Ya, hola, gracias por la invitación y concuerdo totalmente con tus palabras de que es un gusto estar las tres compartiendo otra vez, otra vez. Em, ¿Cómo definiría el trabajo que hago? La verdad es que es complicado porque yo hago como muchas cosas diferentes y también transito en muchos temas diferentes, en muchas disciplinas, entonces a veces cuando he tratado de pensar en cómo definiría mi trabajo, lo pienso como una cosa que siempre está en los márgenes o en los entremedios, como algo muy indefinido y que es muy inconformista con los límites. Entonces como que trato de ir moviendo los límites, abriendo, mezclando disciplinas a veces. Entonces lo definiría de esa forma, que es una forma amorfa, Pero pensando indefinida. para quienes no te conocen, más o menos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué fronteras difusas son esas que estás traspasando? ¿Desde qué disciplinas, más o menos? Es que esto opera en varios niveles y por eso es complicado para mí de explicarlo, porque puede ser desde un plano disciplinario, como entre la escritura, la imagen, la organización de eventos o de instancias, hasta un plano más. A veces no se sabe si mi trabajo es artístico o activista o pedagógico, también ahí como que se va mezclando en distintas áreas y también a nivel de temas. Como hay gente que identifica mi trabajo muy vinculado a las tecnologías, hay gente que identifica mi trabajo como algo que tiene mucho que ver con el feminismo, hay otra gente que identifica mi trabajo con algo que tiene que ver con lo colectivo. Entonces, realmente se van mezclando hartos niveles. Igual, si seguimos hablando, pueden aparecer más ejemplos concretos. Sí, sí, ahí te vamos a preguntar por algunos proyectos específicos que tuve el placer también de conocer bien de cerca. Paulina, ¿cómo definirías tu trabajo? Sí, bueno, gracias, Vale, feliz de estar con ustedes acá, un honor estar en este lugar, en Valpo también, hablando sobre lo que hacemos. Y yo estaba pensando, claro, para mí hoy día la noción de trabajo tiene hartas dimensiones. Solo quiero decir que para mí el trabajo, yo hago un trabajo productivo y un trabajo reproductivo, es decir, hago un trabajo que implica digamos, el mundo del arte, de las artes. Y también siempre cuando hablo hace unos años ya de cómo yo me sitúo como mujer en estas sociedades, que también mi trabajo reproductivo, que es el cuidado sobre todo de, mm, de mi hijo y ahora también de mi madre, que está muy mayor, también es parte de lo que yo considero como mi hora de trabajo, y según eso entonces también las horas de ocio y de descanso, ¿cachai? Entonces, que tienen que estar, eso es algo que también he ido aprendiendo con otras compañeras, con cosas que he ido leyendo, en fin, viendo de otras personas. Pero bueno, eso quería decirlo porque para mí Mm. Mm. es importante hoy en día. ¿Y cómo defino mi trabajo? Bueno, hace un tiempo que yo digo que soy investigadora, porque estoy en el ámbito académico, soy una académica, una scholar. Entonces, me interesa mucho el trabajo dentro de las instituciones, de la institución universitaria, en este caso, para cuestionarlo, para ver cuáles son sus límites y poder desbordarlos, ojalá. O sea, mi trabajo es un trabajo
académico, pero yo quiero pensar y siento que es un trabajo crítico también dentro del ámbito universitario, pero investigo entonces en temas relacionados con arte, política y feminismos, y por lo tanto de las investigaciones salen distintas cosas, y esas cosas que salen, ahí siento como harta sincronía con lo que decía la Lucy, ¿no es cierto? Porque de lo que investigo puede salir un taller en un espacio independiente, que no sea necesariamente el académico, puede salir un paper académico, un artículo, puede salir también de lo que investigo una exposición, como ahora que está todavía la exposición Revueltas Gráficas, Multitudes para Cambiar la Vida, que hice con 4 colegas más en el Centro Cultural La Moneda. O también puede salir un libro, puede salir un libro colectivo, puede no necesariamente salir un producto, sino que dentro de las investigaciones también hay cosas que no necesariamente tienen un producto, sino que son un proceso que después devienen otra cosa. Entonces, para mí la investigación es como buscar también, ¿no? Entonces, me parece que no tematizo el arte, la política y el feminismo, sino que también transito por esos lugares para ver qué es lo que puedo decir desde ahí. Eso sería como más o menos. Y aprovechando que mencionaste la exposición, la última que curaste, ¿podrías contarnos un poquito de qué se trataba, cómo fue, cómo surgió también esa idea? Claro. Yo como investigadora nunca he trabajado sola. Además, me gusta mucho trabajar con otras personas. Me gusta, es un mega desafío el trabajo colectivo, entonces siempre he estado vinculado a grupos también, y hay una red que es la Red CESUR, o de Red Conceptualismos del Sur, de la que soy parte, y es una red que llevamos muchos años, es una red internacional que trabajamos distintos temas como de posicionamiento también un poco político de nuestras prácticas de investigación o de activismo dentro de América Latina. Y también repensar un poco las memorias, los archivos, esas irrupciones también que ha habido en este último tiempo en relación con las formas de violencia. Hoy en día, por ejemplo, podríamos pensar el ciclo político que estamos viviendo con las ultraderechas, los neofascismos, en fin. Bueno. Dentro de la red hicimos una exposición hace unos años en un gran proyecto de investigación colectivo y que devino en una exposición que se llamó Girográfico, como en el Muro La Hiedra, que lo hicimos en el Reina Sofía en Madrid. Y Revueltas Gráficas, que es la exposición que estamos hablando, que es la que está en La Moneda, es una versión, nosotros decimos como situada, de Girográfico en Santiago. Somos 5 curadoras: Javiera Mansi, Nicole Christie, Cintia Schuffer, Isidora Neira y yo, que hacemos esta exposición que tiene que ver un poco para pensar el rol de la gráfica en un sentido bastante expandido también de la gráfica en relación con los movimientos sociales. Súper. Y Lucy, cuéntanos tu último proyecto, o últimos proyectos, porque sabemos que eres muy prolífica también. Bueno, así como en Santiago, porque la exposición de la que hablaba Paulina es en Santiago, también estoy involucrada ahora en un proyecto expositivo, entre comillas, en Santiago, en el Centro Cultural de España, que se llama Los Reversos del Saqueo, en el cual estamos trabajando varias personas también, de muchas disciplinas distintas. Yo soy, de hecho, la única que tiene formación de artes visuales. Hay gente de artes escénicas, de cine, de diseño. Y es una exposición en la que nos planteamos cuál podría ser el arte en un momento de crisis ecosocial o de ecocidio, de extractivismo, bueno, todo lo que sabemos que está pasando ahora, qué tipo de arte se puede hacer o cuál es un tipo de arte útil. Y en eso salió que prácticamente no hay obras de arte en la exposición, sino que son solo procesos de trabajo colectivos. Estamos trabajando, articulando 5 ejes, que son alimentación, fermentación, reparación, inflamación y ecosomáticas. Son procesos abiertos, de hecho Paulina está participando de uno de ellos. Y bueno, invito también a quien esté por Santiago y quiera acercarse los miércoles en la tarde. Estamos haciendo visitas acompañadas porque
al ser un proceso y eso está siendo súper interesante, es complicado dejar registro visual dentro del formato tradicional del arte, que es como más tendiente a un mausoleo, a algo muerto. Es difícil dejar constancia de procesos que están vivos. Entonces, en esas tensiones está siendo muy, muy interesante el proceso y muy demandante también, porque es estar en ese cruce entre cómo en un espacio que está hecho, y no digo concretamente ese espacio expositivo, sino en general todos, ¿no? Como que carecen de luz natural, de circulación de aire, de muchos elementos que son los que mantienen la vida. Cómo en ese espacio mantener procesos vivos. Y entonces eso claro, en ese sentido me interpela mucho lo que planteaba Paulina antes, porque son procesos de investigación al final, más que una exposición, es un algo que está pasando ahí. Y principalmente ese es el proyecto activo en el que estoy más involucrada ahora. Activo, público, porque también con lo que decía Paulina estoy súper de acuerdo. O sea, las investigaciones y los procesos en general son muy largos y a veces toman años, pues y uno está años involucrada en algo que está pasando que no se puede ver públicamente, que no se expresa de forma, digamos, con una presencia institucional o en el espacio, pero que son procesos que están ahí, ¿no? Entonces, quizás también todos los procesos de investigación tienen esta parte reproductiva, que es también de cuidado de la misma investigación. Y que son procesos invisibilizados como todo lo reproductivo, ¿no? Sí. Quizás. Y que en los formularios de rendición de los fondos que nos dan para hacer esas investigaciones o proyectos es imposible decir eso, ¿no? O que hay que ponerle término a los procesos productivos de manera tan determinante. Es muy en contra de esta otra visión que es más relacionada con la vida, ¿no? Sí. Con el cuidado de la vida también. Y lo pensaba también y esto las tres lo compartimos, como procesos de editoriales también pasa, que uno ahora, bueno, ayer les hice entrega de los últimos libros que hemos sacado, y digo hemos porque realmente también yo trabajo mucho en colectivo, prácticamente todo. Y claro, cuando sale un libro, no es que uno escribió un libro, sino que a veces son 2 años, a veces son 3 años. De hecho, en un proyecto que hicimos juntas con Paulina y que tú también participaste, fueron como 3 años de proceso. Entonces, ahí hay todo un tiempo que... Y en realidad lo empezamos a pensar como 6 años antes, o sea, las gestas fueron 3 años del desarrollo, pero, o sea, de la escritura, pero es súper importante porque es como un encuentro que posibilita que algo comience. Y a veces no valoramos esos encuentros, ¿no? Cuando te juntas a conversar con alguien y dices, oye, se me ocurrió esto, podemos hacer tal cosa, sí, ya. Ese momento también es parte de, no solo el momento que existe el formulario y te ganaste la plata para hacerlo, sino que hay todo ese otro... Claro, un poco para contextualizar, quizás que cuenten un poquito de qué se trataba ese proyecto, claro, ¿no? Bueno, es un libro que se llama Una cartografía extraña, producciones narrativas entre la migración y el arte. Lo editamos con la editorial Metales Pesados, así que está aquí en Chile, se puede encontrar. Y es un proceso, bueno, voy a contar brevemente de qué se trata. Realmente las dos vivimos ahí lo contamos en extenso en la introducción, pero las dos estudiamos en distintos momentos, pero muy cercanos, nuestros estudios de doctorado en Barcelona y queríamos, las tres, claro, por eso te invitamos también a participar en el libro. Y nace un poco de revisar un episodio que también tiene que ver como con experiencias vitales, existenciales de mujeres, personas relativas, o sea, bueno, mujeres en realidad, que nos habíamos ido de Chile a buscar algo, distintas cosas, pero había un momento como pivote para nosotras también, un momento como detonante de todo esto, que era un poco una sensación de incomodidad y de crisis y también de rabia y de desencanto con
la transición democrática en Chile, ¿no? Es decir, salir a fines o mediados o fines de los 90. Ese era como un punto y invitamos a personas que habían salido en ese mismo momento o también un poquito antes o un poquito después también, pero era un poco pensar esa posibilidad de mirar Chile desde afuera y bueno, y nuestras experiencias vitales también con lo que implica la migración, vivir y ser, pues, en este caso, sudacas en España. Claro, y era bueno, conversamos más bien con hartas artistas o personas vinculadas a la cultura, porque Sí. esto creo que, claro, como que nosotras trabajamos con arte, pero en general trabajamos con cultura más que con artes visuales necesariamente, ¿no? Pero no eran conversaciones que se articulaban en torno a los trabajos autorales de las personas, sino sobre todo a esa experiencia y a qué pasa con ese desdoblamiento cartográfico que sucede cuando una migra, como ese extrañamiento o poder verse desde otro lugar que sucede cuando una migra, se mueve. Entonces no tenía que ver tanto con la obra de la persona, sino más como decía la Paulina, con esas vivencias de dislocación. Claro, nuevamente todo lo que no es obvio dentro del campo del arte, ¿no? Entendido el campo del arte como artistas que hacen obras y que se exhiben normalmente en un museo, en una institución. ¿Y cómo se dio primero el interés en ustedes en meterse en el campo del arte? Porque ya ahora estaríamos quizás trabajando desde un lugar mucho más crítico que pone en tensión las supuestas como reglas del arte, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a interesarse en trabajar en este campo extraño de artistas? Les pregunto porque, por ejemplo, para mí misma, de niña, que siempre me interesó, pero siempre el arte me parecía una cuestión como de cuicos, así como muy lejana, al que uno no podría tener acceso porque uno tiene que producir, ¿no? Producir y ser trabajador, ¿no? Entonces como que el arte era en el terreno más suntuario. ¿Cómo toman la decisión de decir, no, yo quiero ser artista o quiero dedicarme a algo vinculado a las artes? Pauli. Sí, es una pregunta bien profunda y que se me ocurre responderle de muchos lados, pero claro, o sea, cómo entré en yo no sé si una entra en un espacio como del arte o de repente hay algo de eso que también, como de esa potencia que tienes adentro, o sea, también por eso el ejercicio de una cartografía extraña para mí fue muy importante para situarme en ese momento también que digamos, políticos, en ese ciclo político que me tocó vivir cuando tenía 18 años y tuve que elegir qué tenía que estudiar y cómo tenía que continuar también con el proyecto de familia burguesa, ¿no es cierto?, para poder encontrar, digamos, tener una profesión que pudiera continuar con este deseo de la clase media en muchos aspectos de mi alrededor despolitizada, cuando en realidad había una parte de mí que desde adolescente ya estaba politizada. Entonces, a mí me pareció que igual el espacio del arte era, si bien yo quería siempre estar más en área humanista, como filosofía o psicología, típico cuando sociología, en fin, sin saber uno cómo podía después vivir, o sea, el mundo profesional cómo iba a ser. Pero a mí me parecía que el mundo, o sea, como que el arte daba un espacio, algo ahí, que no sabía qué, era un espacio de libertad. Siempre tuve esa sensación, ¿no? Como que había algo que no estaba del todo pauteado, no se sabía qué era, con esta cosa que te dicen, ¿y de qué vas a vivir? Y esa pregunta a mí me parecía interesante porque una vive de muchas cosas que no son, o sea, por supuesto que vivimos de condiciones materiales y hay que trabajar para tener un salario para vivir, pero si la vida fuera solo eso, en el sistema neoliberal donde estamos viviendo, en los 90, bueno, todo el tiempo que hemos vivido que nacimos en la dictadura, había algo con el arte que podía de alguna manera subvertir un camino que ha sido trazado para nosotras, ¿no? De una manera muy fija en eso, yo creo, en la clase media chilena. Entonces, había algo ahí que me parecía que podía, y claro,
Por eso que para mí la relación de arte-política es vital, es como un punto de partida para pensar, no es que es el punto de llegada de hacer algo, es el punto de partida para decir cuáles son las condiciones de nuestra subjetividad en esta sociedad, en este contexto, dónde estamos, y las posibilidades de crear otra cosa. Y ahí el arte es una, pero no me parece que es toda, ¿no? Pero eso más o menos, no sé si fue medio enredado, pasé por muchos No. tiempos, pero eso es como un poco el... ¿Y para ti, Lucy, cómo fue? O sea, es que yo no era como la niña que dibujaba siempre y que iba a estudiar. Siempre quise estudiar literatura, siempre me imaginé estudiando literatura. Pero llegado un momento pensé que estudiando literatura iba a dejar de escribir probablemente. Entonces elegí como muy a última hora estudiar arte. Fue una decisión bien irracional. Dado que a nivel de manufactura yo no era muy dotada. Aún así no era de las peores, pero esta cosa como que nunca me destaqué mucho por mi calidad pictórica o de dibujo. Entonces, bueno, como que, pero sí, a la larga, el espacio del arte me ha dado la posibilidad de mezclar muchas cosas. Y eso ha sido como bien interesante, bien importante. Porque en el espacio del arte tú podías hacer un documental, podías hacer una publicación, una exposición, o sea, como hay muchas formalizaciones que se pueden a las que uno puede llegar desde ahí. Es un espacio, es una disciplina dentro de todo bastante indisciplinada. En los casos que son como los nuestros, que no hemos estado como pintando de la misma forma durante 20 años, sino que hemos estado haciendo proyectos de distinto tipo donde quizás son más inquietudes las que van articulando una producción, y lo digo igual entre comillas porque no es que, como ya hablábamos antes, no es que necesariamente haya un producto tan tangible, sino que a veces son procesos, son inquietudes, son alianzas también, ¿no? Como gente con la que uno se va cruzando. Intereses, sensibilidades, cuestiones que son las que efectivamente van tejiendo una práctica. Claro, y bueno, tú hablas mucho de que son procesos, pero igualmente hay como proyectos muy específicos que tú has desarrollado. Por lo menos yo te conocí con el colectivo Minipimer que tenían en España, que era un colectivo que buscaba la apropiación de la tecnología desde un lugar no tan obvio, sobre todo en una época que estaba todavía el furor de internet y qué sé yo, y ustedes estaban hablando de tecnologías hechizas, estaban trabajando de aprender entre colectivos también más feminizados. Después te conozco el proyecto relacionado a la pospornografía, donde no solamente fuiste una investigadora para hacer un documental, que después se convirtió en tu tesis doctoral además, pero también fuiste participante, fuiste una performer. Yo te vi ahí en una performance no muy... no se puede reproducir quizás ahí todo lo que vi, pero que era muy interesante. Entonces hay una variedad también de áreas, ¿no?, con las que te has implicado. No es solamente, no es la idea tampoco del artista que representa algo, sino que se implica activamente. Y ahí también quizás el vínculo con el trabajo de Paulina, donde diríamos que el concepto de feminismo está cruzando permanentemente también el quehacer de ustedes. Entonces ahí preguntarte, desde esa diversidad y de esa libertad también que tenías como artista, quizás que no es la misma que podría tener alguien que está metido en política, ¿no? De esa libertad que tiene la práctica artística para ejercer un feminismo irradiado. ¿Cómo evalúas hoy los feminismos, las derivas que han tomado? A mí me preocupa pensando en cierto giro medio cancelador que ha tenido algunas prácticas, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy día? Bueno, difícil abordar esta pregunta sin dedicarle mucho tiempo, sí. Pero voy a primero referirme a la primera parte de tu pregunta, o sea, al primer comentario, porque sí hay actitudes que yo veo que se van manteniendo en el tiempo, en mi caso, más allá de lo que esté trabajando, sea temas de tecnología, temas de sexualidad, de género, de feminismo
he trabajado muchos temas, las bibliografías, la producción de conocimiento, las relaciones norte-sur, el racismo, o sea, como muchos temas. Pero hay ya que hablaste de tecnología y de Minipyme, donde trabajábamos exclusivamente con software libre, y que creo que es una cuestión que ahora pensar la tecnología desde el software libre es muy difícil, arcaico quizás. Algo que a mí me interesó del software libre y me sigue interesando, y que tiene que ver con cómo empezamos esta conversación hoy día, tiene que ver con la apertura de códigos y con mostrar cómo está hecho algo. Y cuando empezábamos a hablar y Paulina hablaba del trabajo reproductivo, es una insistencia en mostrar cómo está hecho algo, ¿no? Cómo está construida una vida, un trabajo, un proyecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, claro, mi primer acercamiento al feminismo ha sido biográfico, porque he tenido el privilegio de haber crecido en una casa feminista, con una madre feminista, pero aún así, para mí el feminismo también ha significado la oportunidad de ir abriendo una serie de códigos, de cómo se ha construido la sexualidad, el género, la cultura, el poder, una serie de cosas, ¿no? Y es cierto que el feminismo, hablado en singular, ha tenido una expansión muy grande en los últimos años, sobre todo en Chile. Se ha masificado al punto en el que en este momento cualquier persona es feminista, perdió totalmente su estigma que tenía hasta hace 10 años. Cualquier persona es feminista, incluso Evelyn Matei en este momento, lo cual ha producido una cuestión que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con descentrarse del sujeto mujer. El sujeto mujer tiene que estallar para que el feminismo tenga algún sentido, no puede ser la mujer. Es porque la mujer, cuando es una mujer en singular, es una mujer burguesa, blanca, con poder. Y en general ahora veo que es muy importante lo que yo llamo el feminismo con apellidos. Feminismo decolonial, feminismo indígena, feminismo, transfeminismo, ecofeminismo, feminismo hacker, lo que sea, pero un feminismo con apellidos que de alguna manera sitúe a esos sujetos y deje de ser ese sujeto tan genérico que al final es un sujeto que solo borra a los sujetos con menos poder, ¿no? Y bueno, como, claro, dentro de eso el feminismo de la cancelación, que creo que no es una cuestión que venga necesariamente del feminismo, creo que hay una cultura de la cancelación que es mucho más, que va mucho más allá, que tiene que ver mucho con el sexo también, ya que antes mencionabas el sexo, tiene mucho que ver con el sexo también, la cultura de la cancelación, con el cuerpo, con el anticapitalismo, también lo veo que tiene que ver. Hay prácticas canceladas que son muchas, y te doy la palabra. Como que traté de ser concisa, pero no súper pude. bien, No pude. Sí. Sí, estaba pensando a propósito de la cancelación también los borramientos, ¿cachai? Que es como algo que me parece que está muy vivo en la exposición, en Revueltas Gráficas, y el borramiento como una práctica sistemática que nosotros lo podemos ver en nuestra historia reciente, en los casos, digamos, de los archivos más del horror, es cuando empiezan a borrar todo, ¿no es cierto? Cuando comienza la dictadura, el golpe cívico-militar, se empieza a borrar, incluso hay fotos de acá cerca, en Valparaíso. En cada ciudad, digamos, de Chile hay como su archivo del horror, ¿no es cierto?, respecto a estas prácticas fascistas, ¿no?, de borramiento. Pero yo también pensaba, y lo he conversado con otras personas, que esta práctica sistemática del borramiento no es solo, digamos, en el espacio público, sino que está internalizado. Y ahí citaba alguna vez a Nicolás Jarre, con la canción esta, ¿no? Que dice... hemos dicho no, pero el sí está en todo, ¿no? O el sí está en todas partes. Entonces, me parece que el borramiento, la práctica de borramiento internalizada que tenemos, que es esta cosa de decir, no le demos más vuelta a eso, ¿para qué recordar eso que es muy complicado? ¿Para qué hablar sobre eso que no lo podemos elaborar hoy? Es una de los
los, digamos, tal vez comportamientos más exitosos de nuestra sociedad, fíjate. Porque no nos damos cuenta la cantidad de borramientos en los cuales vivimos y que seguimos reproduciendo, nosotras. De manera inconsciente, en fin, ¿no? Bueno, eso lo digo porque cuando hiciste la pregunta, yo, como estábamos hablando de cómo entramos al mundo del arte, yo tuve como una sensación, que lo he comentado varias veces, cuando estudiaba arte, que había como algo que no me calzaba, porque era como, si yo era un sujeto mujer, estaba estudiando una carrera donde se me hablaba solo de varones artistas. Entonces yo decía, ya, son bacanes estos, son fantásticos estos artistas, no quiero decir nada, pues si son los grandes maestros, en fin, los grandes artistas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está esta cosa tan rara de que no hay libros donde haya mencionadas estos otros sujetos, ¿no es cierto? Porque incluso si había sujetos varones gay, también estaban incluidos. No necesariamente el cuestionamiento que hacían en términos del género estructural, ¿caché? Pero sí había una muy grande ausencia. Y eso se generó, probablemente yo traía esto de antes, pero fue una incomodidad, digamos, inconmensurable. Y fue una de las decisiones de decir, no me voy a dedicar a hacer obra visual ahora, me voy a dedicar a escribir, porque hay que escribir sobre nosotras. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotras? Pues sí, al final, la única manera yo creo, como de asumir estos borramientos que hemos tenido en la historia, pero no de incluir nuevos nombres de artistas, ¿no es cierto? Mujeres. Estamos en ese parámetro, sino que es decir, comprender cómo opera ese sistema de cancelación y de borramiento, porque no es algo que esté ajeno a nuestra digamos, reflexión feminista en la cual estamos formándonos y aprendiendo todo el tiempo, ¿cachai? Entonces, me parece súper interesante en esa historia entender cómo eso, qué hace posible que una subjetividad, un grupo, etcétera, cancele, borre, desprecie ciertas prácticas o ciertos modos de pensar y eso continúe, ¿cachai? Como que se siga reproduciendo hacia adelante. Eso me parece que ahí el feminismo nos ha dado la mega herramienta para poder encarar esa reflexión y esa práctica. Bueno, son cosas que podríamos... Una pequeña cuestión que me gustaría agregar es que, bueno, yo llevo como 1 año y medio trabajando con una compañera de Brasil, Joana Barón, sobre una idea que son las ingenieras del compost, y hemos trabajado harto sobre compostaje, y el otro día leí un artículo que tenía un título increíble que hablaba de que la cultura de la cancelación no podría existir en una cultura que composta, en una cultura donde Claro. el compost es relevante, Claro. ¿no? Entonces también por eso hablaba antes como de, hay un contexto neoliberal que acompaña la idea de que algo puede ser desechado de manera indefinida, Sí. de que algo puede ser apagado, cancelado, bueno, desaparecido de forma definitiva, ¿no? Como desconociendo de que hay ciclos de transformación y que ante una violencia, bueno, hay que ver en qué podríamos transformar esa violencia, ¿no? En qué cómo podríamos compostarla en este caso. Súper. Sí, bueno, por mucho tiempo se entendía como el feminismo como que las mujeres llegaran al mismo lugar que los hombres, ¿no? Como que estuvieran en los libros de historia del arte. Una anécdota de acá de Valparaíso, tomé una vez una micro, y ya saben cómo son las micros que van de Santiago a Viña, así como suicidas, así de... y era una mujer la que conducía, lento, súper pintada, súper arreglada, hermosa. Y me puse a conversar con ella y le dije, oye, te agradezco que vayas lento. Y me decía, sí, porque esto es lo que tenemos que hacer. No se trata de ocupar los mismos lugares de trabajo de los hombres, sino que cambiar las lógicas de trabajo de los hombres. Entonces, a mí me parece fantástico esa mirada que lo que busca es feminizar, en el fondo, esos lugares de poder donde el arte también era otro gran bastión, ¿no? de referencia. Ahora tengo que entrar a preguntarles cuestiones más generales que nos van a servir también como para hacer un estudio en estos distintos entrevistas en el Hub. Así comentando no muy extensamente, ¿cuál sería la motivación, así que lo que te mueve hoy día a trabajar en este campo, ya dijimos, múltiple, ¿no? Que no es solamente artístico en sí mismo, Lucy? ¿Como obsesiones que te nutren?
A mí lo que decía al principio y que quizás quedó así como medio más abstracto, es que me motiva mucho mover los límites, que se muevan los límites de las cosas, los límites de las disciplinas, de los nombres, de los temas, sí, ir como disolviendo los la línea que marca lo que está en el centro y lo que está en el margen, o lo que es adentro, afuera, lo que es uno y otro. Eso es una motivación. Súper. ¿Y para ti, Pau? O sea, yo tengo como... o sea, me gustaría que... Lo que me motiva a hacer el trabajo es que seguir creyendo que podemos vivir procesos de transformación social. O sea, no me imagino que vamos a cambiar toda la sociedad, toda la estructura, la media estructura, en fin, toda esta cosa, pero sí me parece que claro, que haciendo estas reflexiones, encarar como temas que no se quieren hablar o ver cosas que no se han querido ver, hablar de cosas que no hemos podido decir, ni siquiera a veces su nombre, me parece que, o sea, son procesos finalmente como de, no sé si reparación, pero algo así de transformación social que eso me mueve muchísimo y creo que ahí hay una red de conexiones posibles para que eso se siga haciendo acá donde vivimos. El compost me parece una súper buena imagen. Es súper buena imagen, y no solamente imagen, es como que hay que hacerlo, ¿no? Hay que asumir también esa posibilidad también como no de reciclar, no es reciclar por reciclar, sino que de transformación. Lucy, ¿y cómo es el proceso creativo? O sea, ¿cómo te llega, dices, un día, voy a trabajar en tal tema? ¿Cómo llega esa idea que te motiva ya a meterte en un proyecto en específico? De alguna manera, Paulina lo había anunciado, ¿no? Que tienen como un tiempo largo, pero más o menos, ¿cómo lo has enfrentado tú? O sea, a mí no sé si esto es una oportunidad quizás que tengo, que se me empiezan a repetir en todos los proyectos el mismo tema. O sea, por ejemplo, ahora que les hablaba del compost, tanto en mi vida personal estoy compostando distintos tipos de residuos que produzco, a la vez que estoy pensando el compostaje en el ámbito de la tecnología, a la vez que estoy haciendo, por ejemplo, esta exposición de los reversos del saqueo, en que estamos viendo procesos de reparación, procesos de fermentación, que también son de alguna forma estos procesos usando el ejemplo del compost en este caso, ¿no? Y hace poco, a raíz de esto, me salió en una conversación así pública como esta, una figura que también he estado pensando, que es los saberes compostados. Entonces, esto lo digo como por explicar que a veces me llega no me llega, sino que se gesta una inquietud y va contaminando todos los cultivos. Se van contaminando todos los cultivos con ese fenómeno, por llamarlo de alguna forma. Y así creo que se van articulando. A veces la contaminación es más profunda y a veces es menos profunda. También depende de la potencia de ese agente. Súper. ¿Y para ti, Paulina? La motivación. Sí. O sea, primero la motivación y cómo vas creando un proyecto. ¿Cómo se te ocurre una idea así como decir, este tema es el que quiero hincarle el diente? Sí. Yo creo que, sí, bueno, van cambiando. Yo creo que o sea, nunca me he planteado como una agenda de trabajo que soy especialista en tal cosa. Eso se da mucho en el área desde donde yo también trabajo, que es la historia, la teoría del arte, que como que la gente se especializa en un tema y escribe sobre eso para siempre. Yo creo, me gusta mucho una artista de la que aprendí mucho, aunque aprendí de ella cuando ya había muerto, pero también es otra forma de aprender, que es Luz Donoso, y la Luz, mucho de su artista chilena, de la que escribió un libro y con la cual me he implicado mucho, varios años ya, que ella hablaba sobre que lo que le importaba era como insistir, o sea, casi como seguir, insistir, como no, pase lo que pase, no voy a dejar de hacerlo, ¿cachai? No voy a dejar de insistir en que esto... Uno de los ejemplos que daba ella en su trabajo era: no voy a dejar de insistir, no dejemos de insistir de que en este país hay cuerpos de personas desaparecidas
Y la única manera en que puedan aparecer ya los restos de esas personas es insistir en su aparición. Bueno, eso es algo que a mí generacionalmente me toca mucho, ¿no? Porque tiene que ver con mi experiencia vital, que cuando yo nací también ya desapareció, cerca de la fecha de mi nacimiento, desaparecieron la mayoría de los cuerpos, que hoy día están todavía. Bueno, pero me parece que el insistir es como, creo que eso, más que el tema, como podríamos decir, la metodología de la insistencia, más que un tema en concreto, yo creo que hay algo que ahí como de cómo, digamos, tomarse de algo y seguir con eso, no abandonarlo, no dejarlo, no desecharlo, sino que también seguir, digamos, desarrollando esas ideas. Eso yo creo que sería un... Súper. Lucy, y dentro de todas estas múltiples capas con las que trabajas, el juego, ¿cómo se manifiesta? O ese estado más como de goce también dentro de los proyectos, porque hasta ahora, claro, hay una cosa como de insistencia, claro, como una obsesión política, pero también como la parte más lúdica, por decirlo así, dentro de tus trabajos. Bueno, para mí, como he dicho antes, es súper importante hacerlo con otra gente, lo que hago. No tengo memoria de algún proyecto en el que yo me haya sentido sola haciéndolo. Ahora sí estoy explorando mucho más la escritura creativa este último tiempo, y si bien es un ejercicio solitario, yo igual lo estoy haciendo acompañada. Como que me reúno una vez a la semana con un grupo súper querido a trabajar esa escritura. Entonces, incluso en eso de la escritura lo pienso como algo colectivo, y creo que eso a mí me da me ayuda mucho a disfrutar los procesos, a que sean menos pesados, tortuosos. Y eso me pasa con la amistad también. O sea, no es solo como con el trabajo, sino que también a veces puedo no estar así como en el mejor momento, y juntarme con otra gente me saca de ese lugar y me lleva a otro. Entonces, eso a mí, no sé si es juego necesariamente, pero sí es algo que me hace, que me aliviana mucho, y que me hace también poder, sí, quizás eso sí es más juguetón, como poder ver las cosas desde otros lugares, de centrarme de mi subjetividad, que tampoco es muy mía, pero desde ese lugar más ensimismado. Y Paulina, en el proceso de investigación, tu lado es más intelectual quizás, o sea, o pareciera de lejos, ¿no? En la academia, a diferencia de Lucía, que está ahí compostando, pelando cables. Yo tengo una compostera también. No, sí, pero dentro de tu trabajo, así el espacio también como del juego, ¿cómo emerge de alguna forma? Totalmente, sí, es vital. Bueno, viviendo con infancia es inevitable que el juego esté dentro de tu vida, y es muy interesante porque yo creo que el juego también es como crear otro tiempo, ¿no? Es decir, si tú quieres estar con tu hija o hijo pequeño escribiendo en tu casa algo, haciendo una investigación, inevitablemente los mundos se cruzan y empiezan a contaminarse también, ¿no? Es decir, no, por eso decía también esto como del trabajo productivo, reproductivo. Yo creo que ahí hay algo ahí como de los mundos que coexisten, y yo creo que para que dos mundos puedan, o diferencias o mundos puedan coexistir, tienen que en ese encuentro, creo que ahí está lo lúdico, ¿no? Como el juego, de todas maneras, como lo lúdico, lo que traspasa el límite, ¿no? Lo que te saca del tiempo productivo, ¿no es cierto? Más neoliberal, ¿no? Como es cuando a veces en los diálogos con las niñas, ¿no es cierto?, viene lo absurdo de lo que uno está haciendo, considerándolo tan importante, cuando para las niñas es más importante ir ¿no?, a jugar a la pinta o hacer algo con el cuerpo. En fin, hay ahí algo, para mí ha sido muy relacionado con esa experiencia vital, pero me parece que quienes no necesariamente, no son solo las infancias las que tienen vínculo con el juego, también es salir del tiempo, yo creo, únicamente productivo. Y eso estaría ya pensando en tu trabajo profesional, más dentro, por ejemplo, del trabajo curatorial, quizás, más que
lo pienso en mí misma, ¿no? Por ejemplo, el espacio de la exposición todavía me sigue pareciendo un espacio como de meterse en un mundo como un poco suspendido, donde puedes mirar las cosas de manera extrañada, lo que también... Con asombro Con también. asombro, claro, como... Sí, pero yo creo que el desafío para nosotras es que no seguir escribiendo como se ha escrito siempre, por También, ejemplo, ¿no? no necesariamente, o sea, y ahí para mí uno de los temas también que me importa es de cómo estamos produciendo los papers, cómo estamos escribiendo, cuáles son las metodologías de investigación, cómo aprender de otros métodos, bueno, lo que lo compartimos también ahí con la Lucy, o sea, yo creo que justo dar espacio a que algo salga porque claro, tendríamos que pensar lo lúdico que sería dentro de nuestro ámbito, sería como salir de esos márgenes, mirarlo desde otro lado, me parece que lo de la linealidad del tiempo es vital, como pasar a otros visiones del tiempo que serían cíclicos o interrumpidos, ¿no? Lo interrumpido, ¿no? Porque uno quiere producir así en un tiempo perfecto, ordenado, ¿no? Cómo se van interrumpiendo nuestros tiempos de trabajo, eso te saca de una linealidad. Yo creo que todo lo que no sea de esta linealidad productiva, capitalista, patriarcal, en fin, racista, es parte de eso, ¿no? De reírnos un poco también. Y trabajar en equipo, tú decías que para ti es fundamental y que normalmente lo has hecho así, pero ¿qué problemas también has detectado en esto del trabajo en equipo? ¿Cuál sería la desventaja O, y la ventaja para o ti? sea, a ver, en un tiempo capitalista se vuelve un espacio lleno de desventajas porque hay otra temporalidad, hay otras necesidades materiales también, y aquí, o sea, en el campo del arte, por ejemplo, hasta ahora no se hace mucha diferencia en si eres un artista individual o un colectivo, siendo que si eres un colectivo necesitas más recursos, más tiempo, más espacio, más transporte, o sea, muchas cosas. Y quizás con la última documenta se relevó más el trabajo colectivo y claro, como siempre la documenta ahí, tira la piedra y parece que todo el mundo y todo el resto de borregos van siguiendo la cuestión, pero en general, como esta figura del artista es tan individual, cuando se trabaja en colectivo es como si se estuviera complicando más. Responder una pregunta cuando uno es un colectivo es mucho más difícil. Tomar una decisión es mucho más lento, requiere más debate, más discusión. Entonces, dentro de este contexto neoliberal, hay muchas desventajas. Pero, claro, dentro de otros espacios es mucho más, siento que a mí, por ejemplo, me hace sentir mucho más segura estar con otra gente. Como poder descansar en que somos varias, en que hay muchas inteligencias conjugándose, que porque la autosuficiencia igual es una ficción, no es real. Entonces, como me parece mucho más realista trabajar colectivamente. Bueno, tu última exposición es una curaduría, pero colectiva también. Sí. ¿Qué diferencia habría entre esa Sí. exposición individual que has hecho con el trabajo colectivo? Sí, no, bueno, o sea, es un poco lo que dice la Lucy también y creo que, o sea, para mí desde que volví de estar fuera de Chile, que volví acá a Valparaíso y volví a crear un proyecto con otras personas que se llamó Crack Valparaíso, que era un espacio de, bueno, esto como de reflexión, pensamiento, en fin. Quería mencionarlo porque ya que estamos acá también, para mí ahí hay un aprendizaje súper importante porque también los proyectos colectivos o trabajar en colectivo tiene bastante complejidad y tiene bastante, es más desafiante a nivel interno también, porque en general no hemos sido formadas así como en términos formales, las escuelas, en fin, no se propicia que hagamos trabajos o que pensemos en conjunto, digamos, en el sistema educativo chileno no funciona así, ¿no? Todo es el trabajo, la prueba, tu nota de la persona. Entonces hay como el acceso al conocimiento que tenemos, a construir el conocimiento, a los saberes, ya es individualista desde que estamos en kinder o desde que estamos en la parvularia, de párvulos. Entonces
creo que ahí hay un desafío, o sea, si queremos pensar y hacer cosas de otra manera, es como dice la Lucy, es como entrar en ese espacio donde no es todo, o sea, sí es rico porque se expone a otras ideas, pero hay, siempre el trabajo colectivo también implica el disenso y Sí, una pues cuestión que aprendí, conflicto. y una cuestión que aprendí en algún momento que es muy difícil de poner en práctica, es que el disenso, el no estar de acuerdo, muchas veces como se dice ya, y la persona que no está de acuerdo, que se vaya para el otro, los que no están de acuerdo se van para allá y los que están de acuerdo para acá, es decir, y las personas, o cuando se hace una votación, ¿no es cierto? Se dice, ya, hagamos una votación, entonces de los 10 hay 8 que dicen que sí, 2 que dicen que no. Ganó el sí, listo, nos vamos, sí, ya. Pero resulta que, ¿qué hacemos con esas 2 personas? ¿Qué hacemos con esos 2 noes? ¿Los dejamos así en el olvido, se acabó? O vemos, o sea, lo aprendí hace un poco tiempo, me habría gustado oírlo desde antes, que esos 2 no también tienen que ser analizados dentro del grupo. También tienen que, o sea, el dar espacio al disenso es vital para el trabajo colectivo y tenemos que crear herramientas colectivas para que ese disenso sea parte de la historia del grupo también, ¿cachai? Entonces, eso es como, ¿qué? Es un cambio así de paradigma que me parece vital. Claro, pero es súper difícil, ¿no? Sí, Sí, bueno, pues, pero... es la diferencia entre un sistema democrático y un sistema asambleario. Y los sistemas asamblearios es muy complicado que funcionen en una macroestructura, como un país, por ejemplo. Se usa la democracia, pero bueno, igual los intentos recientes de cambiar una constitución fueron medios asamblearios, no tan con una lógica de la democracia. Pero ahí, claro, hay que anarquismo igual. Ha enseñado más sistemas asamblearios. Sí, falta esa educación desde chicos quizás, ¿no? Como de salir del modelo individualista puro. Otra preguntita que tenemos por aquí es, ya, terminaste un proyecto. Viene por lo menos a mí me pasa así como una especie de alivio, vacío también, así como abismo. Así como, ¿cómo viene esa parte de regenerar otro? ¿En qué me voy a meter ahora? A ver, ¿en qué lío me voy a meter próximamente? ¿Cómo es ese redefinir un nuevo ciclo para ti? Para un nuevo proyecto, es que yo creo que siempre me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer y todas las ideas y cositas, no mega exposiciones como la de ahora, sino que a veces son proyectos cortitos, cositas que quiero escribir, me quiero meter a escribir más o a veces quiero escribir menos también en otro aspecto. Bueno, no, yo creo que ahí, como decía antes, no, yo no tengo como un proyecto trazado de que quiero escribir definido hoy, sino que también doy espacio a que surjan cosas y ahí yo creo que, bueno, ahí me tomo de esta idea de la Sueli Rolnik, que a mí me gusta mucho, que es este concepto y me hace sentido, que es el cuerpo vibrátil, ¿cachai? O sea, cómo producir una subjetividad dentro de el sistema no capitalista, ¿Cómo podemos producir una subjetividad que vibre con el mundo? ¿Qué quiere decir eso? Que está emancipada un poco de las formas de control o que está pensando cómo está produciendo espacios de emancipación frente a los mecanismos de control que vivimos. Entonces, eso sí o sí yo creo que soy de la línea más de este pensamiento como vitalista, ¿cachai? Como que va haciendo un camino de a poco. Me gusta mucho la idea de los rizomas también, que eso está, bueno, hay una herencia ahí filosófica, pero también si lo pensamos acá son ir trazando, ¿no? Como confiando en que mientras vamos armando un nodo de algo, se puede ir transformando en otra cosa y en otra cosa, ¿no? No es como el proyecto arborescente del mega árbol, el roble que instalará las ideas más importantes de verdad. No, es como una cosa mucho más subterránea, vibrátil, ¿no? Como una especie de antena también que va conectándose con otros y que va pensando y posibilitando. ¿Para ti esos nuevos ciclos? Sí, o sea, por un lado, a mí me pasa que también hay muchos proyectos en paralelo y los ciclos de duración son diferentes, entonces se cierra una etapa,
siguen abiertas muchas etapas de otros proyectos. También, siguiendo la lógica del compostaje, los proyectos no se acaban, cambian un poco de forma, las inquietudes no se apagan como una luz, sino que van cambiando de intensidad. Y en realidad, aunque a veces hay proyectos más grandes que son demandantes y que cuando se acaban sí da como... pero sobre todo es algo de tiempo, creo. Cuando te ha tomado un proyecto mucho tiempo y uno le está dedicando, no sé, 4 días a la semana y de repente se acaba ese proyecto, te quedan como 4 días que alguna rutina quizás se queda ahí, pero no creo que se cierran los proyectos de manera muy radical. ¿Algún truco o alguna fórmula, así, quizás no muy convencional, que tengas para resolver algún problema en tu trabajo, así como algún recurso? O sea, conectar con el cuerpo, me parece que para el trabajo como intelectual, creativo, o sea, digamos artístico, en fin, me parece que conectar con el cuerpo es fundamental. No desconectar el pensamiento, las ideas de lo que sentimos, de lo que vamos, de las sensaciones. Me parece que eso ha sido para mí también un aprendizaje importante, sentir. Por ahí había un psiquiatra, pero en fin, me gusta el término que él decía, pensar con los pies. Otras han dicho pensar con las manos, pensar con las rodillas, a lo mejor. Hay como pensar con otros lugares que no desconectar. Yo creo que eso es vital, sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy. ¿Para ti, Lucy? ¿Un santito? Sí, igual yo me encomiendo harto al más allá o al más acá, siguiendo lo que decía Paulina ahora, como quizá. Pero en realidad me cuesta esta pregunta porque creo que han ido saliendo cosas como tratar de abrir los códigos, también pensar cómo está hecho algo, pensar cómo funciona, pensar cómo se hacía antes, no cómo se va a hacer después, sino como pensar más hacia atrás. Pero son casi es una carta de intenciones lo que estoy diciendo, más que un truco. Sí. Que un truco. Oye, y bueno, tú has hablado ya de tu relación con la tecnología, pero ¿cómo podrías, cómo se incorpora ahora lo tecnológico más allá de ver ese revés del código? ¿Usas tecnología? Ayer me comentabas de alternativas también, por ejemplo, que estás uso explorando. tecnología. Bueno, yo sigo siendo vintage y uso software libre en mis dispositivos, pero en los que puedo. Pero también estoy muy interesada ahora en las tecnologías ancestrales que le llamamos con algunas amigas. En eso, siguiendo la línea de lo que decía antes, como en pensar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y me estoy volviendo muy desconfiada también, como con la tecnología más de punta, estoy convirtiéndome más desconfiada. Bueno, tecnología de punta, fake news, como que también veo que ahí hay como un grupo de cosas que se van engarzando un poco. Para ti, Paulina, que quizás estás, claro, en el lado más intelectual, pero la tecnología, quizás en una frasecita, ¿y cómo te llevas con lo tecnológico? No, me llevo bien, me interesa aprender, obvio, ahí viendo distintas posibilidades y los límites también de las tecnologías en nuestras vidas. Sobre todo también no hacernos dependientes. Yo creo que ojalá poder también pensarlo desde nuestros lugares, también desde el sur, no sé. Estoy como de acuerdo con lo que decía la Lucy también. Súper. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo no preguntarles ahí para que me lo digan así nomás, sin mucha explicación. Una película, Paulina. Pucha, me gustó la última de Aki Kaurismäki, Hojas de Otoño. Me encantó. ¿Para ti? Watermelon Woman. ¿De quién es? Cheryl, es que es una película antigua, es de los 90 y es buenísima, la recomiendo un montón, búsquenla. La vamos a buscar. Sí, búsquenla. Un plato de comida, Lucy. Humitas. Qué rico, me dio hambre. Pescado. Yummy. Una canción. Bichota de la versión de Frío Lento. Mira. Una versión penquista de Concepción. A ver si la ponemos después. ¿Y para ti una canción? Estaba escuchando una de Jorge González, Carita de Gato. Carita de Gato.
La recomiendo, es bellísima, muy tierna. Cheryl Dunn, no dije antes el apellido de la directora. Súper. Estimadas, queridísimas, muchísimas gracias. Sí. Ganas de seguir conversando y de vamos a meter la seguir cuchara, pero quería escucharlas a conversando. ustedes. Así es que nada, solamente agradecerles y nada, pues nos seguiremos encontrando Gracias, Por Vale. supuesto, Gusto. nos seguiremos Y al encontrando. Hub Creativo. Sí, en el Hub Creativo. Sí. sí, qué bacán Gracias. estar aquí.